días, licenciada, buenos días, compañeros. A mi grupo le tocó exponer la globalización, los estados nacionales, la ciudadanía, la calidad y la competitividad en la educación, ¿no? Empezamos diciendo qué es la globalización. Se dice que la globalización es un proceso de interacción entre diferentes naciones, ¿no? Estas interacciones producen un efecto o un cambio dentro de la cultura, los sistemas tanto económicos, sociales y políticos, ¿no? Esto permite el desarrollo de estos países y el cambio en diferentes dimensiones. Uno de ellos es el cambio en la educación. ¿Cómo influye lo que es la globalización dentro de la educación? Se dice que los avances tecnológicos han llevado a que surja un cambio de la educación, ¿no? Que haya nuevas prácticas educativas sobre la enseñanza-aprendizaje, que buscan justamente responder a las necesidades e intereses actuales, ¿no? Es importante resaltar que vivimos en una época donde la enseñanza tiene que traspasar estas barreras. Si bien el borrador, el lápiz, el pizarrón y los diferentes elementos que se imparten en un aula son importantes, hoy en día existen otros elementos, ¿no? Como por ejemplo las TICs, los usos de las TIC. Si bien ya venía desde el siglo pasado utilizándose, el hecho de haber sufrido lo que es el caso del COVID, nos ha llevado pues a utilizar más, ¿no? A implementar estas aulas virtuales que han sido unas herramientas en este encierro social, ¿no? Y hoy en día estamos viendo el gran crecimiento que existen sobre estas, ¿no? Pero tenemos que tener lo que se dice una responsabilidad directa sobre esto para los sistemas educativos, ¿no? Porque tenemos que tener mucho cuidado en la perspectiva que se le va a dar sobre la globalización en la educación, ¿no? Si bien debemos direccionar esta enseñanza, se dice que no solo se trata de darles a los estudiantes los contenidos sobre las herramientas o los TICs, ¿no? Las herramientas digitales, sino que se trata de que los estudiantes utilicen lo que son estas tecnologías para poder desarrollar sus competencias, sus habilidades y destrezas, ¿no? Y esto va a hacer que el estudiante se apropie de todos estos conocimientos y tenga el discernimiento de elegir entre qué utilizar, cómo utilizarlo y en qué momento utilizarlo, ¿no? Porque si bien se trabajaría en este momento, sería lo que es en el saber hacer, ¿no? Que es la adquisición del conocimiento que uno tiene y de todo este conocimiento llevarlo a la práctica, decir, esto es lo que me sirve en este momento y lo voy a practicar o aplicar. No siempre de la forma que me la están diciendo, pero sí tomar lo general y aplicarlo para llegar a lo que yo quiero, a los resultados que yo necesito. El Estado también buscaba, a través de la educación, facilitar, ¿no?, ciertos aspectos o rasgos que existían en los mismos estados, ¿no? Como por ejemplo, en Bolivia se da lo que es la minería, todo lo que es agricultura, comunidad y todo. Entonces, ¿qué pasaba en los colegios? También surgían estas prácticas de agricultura y todo lo que pudiera en un futuro funcionar para el mismo estado o puedo hacer ¿cómo explicarlo? Una persona que contribuye al estado a través de su trabajo, contribuyendo en el aspecto económico, ¿no? En el ámbito económico. Entonces sucede eso. Conforme paulatinamente igual se van dando lo que es la globalización y la posterior modernización de la educación a nivel mundial, ¿no? En los países de Europa y también en la parte del continente americano, entonces se da esa necesidad, ¿no? Aquí también en Bolivia. Entonces va a suceder que van a intentar adoptar una educación que sea más integral, más moral en sí para las personas, que no sea tan
dirigida a un lado, sino que cada uno también tenga una conciencia crítica y propia de cada uno, y dejando al lado también las adaptaciones que se habían tenido a través de la educación y o política europea, que también se sabe que en algún ámbito también hubo esa adaptación misma de parte de los extranjeros por la larga historia de la colonización que existió. Entonces, eso sería, ¿no?, lo que sucede en esta parte, ¿no?, de los estados nacionales en la educación, que la modernización tomaría gran impacto en la educación y haría que las personas sean más críticas en sí sobre sus mismas tierras y también crean su pensamiento propio, ¿no?, ya lejos de lo sistematizado en cuanto a lo laboral. Pretende ser un agente de cambio, inculcando en los estudiantes los conocimientos, habilidades, valores y actitudes que necesitan para participar en un mundo más inclusivo, justo y pacífico. La educación para la ciudadanía mundial se basa en 3 áreas de aprendizaje: cognitiva, socioemocional y conductual. En la cognitiva encontramos la adquisición de conocimientos y las habilidades de pensamiento necesarias para comprender mejor el mundo y sus complejidades. Socioemocional, valores, actitudes y habilidades sociales que promueven el desarrollo emocional, psicosocial y físico de los estudiantes, el cual les permite convivir respetuosa y pacíficamente con los demás. Conductual, conducta, desempeño, aplicación práctica y compromiso. Los resultados y las características de aprendizaje más importantes, los temas y objetivos de aprendizaje propuestos en la guía, se basan en las 3 áreas de aprendizaje mencionadas anteriormente. Están interconectados e integrados en el proceso de aprendizaje y no deben entenderse como procesos de aprendizaje separados. Calidad educativa. Adquirir una educación de calidad significa adquirir las habilidades y conocimientos necesarias para garantizar el reconocimiento y el respeto continuo de todos los derechos humanos. La calidad de un sistema educativo es la calidad que resulta de combinar las dimensiones de idoneidad, importancia, eficiencia interna, eficiencia externa e igualdad. El derecho a una educación de calidad fue establecido por la reforma constitucional al artículo 3 de la Carta Magna. Como todo derecho humano, es intransferible e inalienable. El Estado garantiza la calidad de la educación obligatoria, de modo que los materiales y métodos de enseñanza, la organización escolar, la infraestructura educativa y la calificación de los profesores y directores garantizan el máximo aprendizaje de los estudiantes. Competencia en educación no se refiere a competir tal cual. En el contexto educativo se refiere a ser competente, a desenvolverse en las acciones con buenos resultados. Es estar dotado con una herramienta pues, para afrontar lo que es la vida educativa, ¿no? Entonces, la competencia sería en este caso una capacidad que nace de los aprendizajes que recibimos. Y esta capacidad de actuación pues nos puede llevar a un resultado en ciertas situaciones o en situaciones concretas. Esta capacidad entonces es una actitud que una persona tiene para desempeñarse en diferentes ámbitos. Entonces, estas capacidades pues son diversas, ¿no? Así vemos personas que pues, quizás pueden tener una capacidad más manual, como es la de dibujar, el arte, esas cosas. Otras pues van a tener que quizás una capacidad más mental, como el cálculo. También lo que es la capacidad anímica, ¿no? Como por ejemplo ante situaciones adversas, las personas tienen cierto grado de serenidad y pues no se dejan llevar, ¿no? En un accidente o lesiones graves, las personas tienen esa capacidad de mantenerse con serenidad. Entonces va a variar, ¿no? Entonces, y no todos tenemos las mismas competencias quizás, o habrán personas que pues tienen esta competencia que son capaces de adaptarse según las circunstancias. También la competencia en situaciones concretas no se restringe a aprender solo lo que es
un procedimiento de manera robótica, ¿no? Que las competencias también exigen adaptaciones, ¿no? Precisa de ajuste, de cambios oportunos, no así por así, sino oportunos, y se van modificando o que se puedan modificar según las circunstancias, ¿no? A eso nos lleva lo que es la competencia, es decir, no se trata de competir tal cual, sino de cómo nosotros actuamos, hacemos, nos desempeñamos según las circunstancias y si somos capaces de adaptarnos a esas circunstancias o no. Entonces, la educación es una competencia en este sentido, no porque vayamos a competir unos con otros, sino a la capacidad que tengamos nosotros de desenvolvernos, actuar con buenos resultados oportunamente y con capacidad de adaptación ante situaciones diversas, ¿no? Entonces eso en nuestro país también de alguna manera se requiere esto cuando hablamos de los modelos, del modelo educativo que se aplica en el país y que la educación sea una competencia, ¿no?